Hola, muy buenas tardes. El Consulado General de México en El Paso, Texas, y la Ventanilla de Orientación Educativa les damos la más cordial bienvenida a una plática más de Jueves de Educación a tu alcance. El título de la plática del día de hoy es Calaverita Literaria. Quien nos acompaña es la maestra Ana Verónica Torres Licón. Bienvenida, maestra, quien nos va a explicar la tradicional Calaverita Literaria. Hola, muy buenas tardes. Muy agradecida por la invitación y muy feliz de poder compartir una forma sencilla, práctica y sobre todo amena para poder hacer nuestras calaveritas literarias, porque es una tradición muy mexicana. Entonces, ¿empezamos? ¿Ya es mi tiempo? Maestra. Pues adelante. Bueno, me quedé así como en paz. Bueno, pues atendiendo a esta tradición mexicana, porque ya viene el Día de Muertos, los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por tener este espíritu burlón acerca de la muerte. Y se dice que solo nos burlamos de aquello a lo que tememos, pero no hay nada más natural que la muerte. Para que exista vida, pues también existe el opuesto, que es la muerte. Entonces, dentro de esta tradición literaria para honrar a nuestros muertos, tenemos estas calaveritas que no son otra cosa que poemas breves y humorísticos que plantean situaciones imaginarias y el encuentro de un personaje con la muerte. Estas calaveritas literarias tienen que ser creativas, tienen que reflejar un gran sentido del humor y se hacen como un divertimento. Entonces, siempre que planteemos esta consigna, ¿no? De hacer una calaverita literaria, tenemos la primer premisa tiene que ser divertirnos, tiene que ser algo divertido. Todos en algún momento nos vamos pues, a encontrar con la muerte, pero lo vamos a hacer de esta manera chusca, divertida. Entonces, perdón. Perdón, maestra, también pudiera ser como un homenaje a aquellas personas que ya no están con nosotros. Podría Sí, ser otra opción. claro que sí, para demostrar nuestro cariño, nuestra admiración y que tenemos presentes a aquellos seres queridos que ya no están con nosotros. Entonces es importante que este personaje sea importante y significativo para cada uno de los que vamos a escribir. Las calaveritas literarias pueden ser a un personaje famoso, pueden ser aquello incluso que nos enoja, que nos molesta, como un acto o una situación, porque se le puede hacer incluso al COVID o a un terremoto, se les puede hacer una calaverita literaria como tiene un son de protesta, vamos a decir, pero con humor, ¿no? Siempre tratándonos de divertir y de tratarle de encontrar el mejor lado a todas las situaciones, aunque sean retadoras y en cierto momento difíciles de afrontar. Pero bueno, el origen data desde la época novohispana. Es decir, durante los años de la colonia se hacían epitafios. Los epitafios pues eran unos textos que se ponían en honor de los difuntos, ¿no? Sobre las tumbas. Y para burlarse pues de estos epitafios que se hacían como muy rimbombantes, muy pomposos, con palabras incluso muy extravagantes, ensalzando las virtudes de aquellos nobles, el pueblo empezó a hacer calaveritas que no eran difundidas porque había una gran represión pues social, ¿no? No se podía decir nada de los ricos ni de las personas que estaban en el poder. Entonces se hacían de una manera velada. Hubo mucha censura durante durante esa época y no eran publicadas, únicamente se transmitían como de boca en boca en lo oral. Y si bien es cierto, las calaveritas también tienen una fusión pues, de nuestro pasado antiquísimo, porque se hace también mención a las tradiciones de honrar a nuestros muertos, como al dios Mictlantecuhtli, que es el dios de la muerte, o sea, en esta veneración del Mictlán, que pues ahora sí que es el inframundo. Entonces, se da esta fusión entre de nuestros ancestros prehispánicos y ya de la fusión que después de la conquista se va haciendo con nuestro idioma español y se van incorporando estos elementos, pues ahora sí que muy de nuestras raíces y también pues con una fusión de los españoles
que eso es realmente lo que es la cultura mexicana, una amalgama de esta fusión de dos culturas, y también tiene un poquito de lo del medievo, de la tradición medieval de la danza de la muerte. Entonces, haciendo siempre alusión a esto, pues se van dando estos pequeños poemas que tienen unas características muy particulares. Que ahorita las vamos a ver. Ya realmente cuando se popularizan las calabritas literarias es en el siglo XIX. Precisamente, bueno, sí, en el siglo XX más que nada, ¿no? Ya en 1919, Antonio Vanegas Arroyo hace calaveras a las elecciones presidenciales. Como había una gran inconformidad contra el gobierno de Porfirio Díaz, porque duró 30 años en el poder, se empezaron a hacer estas calaveritas a forma de burla y en son de protesta. Y esas ya se distribuían en panfletos y en periódicos de circulación popular para darlas a conocer. Fue cuando realmente ya se acercaron mucho más a toda la población en general. Pero las características de las calaveritas literarias, pues son las siguientes. Miren, acá lo tenemos, es una redacción en forma de versos que pueden ser rimas consonantes o asonantes. Siempre deben de estar descritas a un destinatario, así como lo dijimos, puede ser un ser querido, un personaje famoso, una situación que nos incomode o también una situación que nos agrade. Siempre debe de tener estas características y debe de tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Obviamente el desenlace es el encuentro de este personaje o de esta persona con la muerte, el destino final que a todos nos espera y que es ineludible. Sin embargo, debe de tener un uso de la burla y el tono irónico para expresar un descontento o hacer una mofa hacia las actitudes o acciones de una persona. Es decir, que debemos de tener muy en cuenta las características particulares de la personalidad, los hábitos y todo lo que le da ese toque esencial y particular a cada persona. O sea, tenemos que ser muy observadores para poder, ahora sí que dar detalles que lo hagan mucho más personalizado y certero para que nos podamos reír precisamente. Es muy común que nos hagan como calaveritas a los profesores y luego nos observan tanto que saben hasta de qué color traemos los zapatos o si usamos alguna palabra en especial o si no nos gusta determinada comida. Entonces, en ese momento utilizan toda esa información los alumnos para podernos describir y hacerlo de una manera muy chusca, ¿no? De manera tal que todos, incluso hasta nuestros defectos, ya puestos así, son muy divertidos, la verdad. Entonces, también ahí se da esta forma incluso de protesta, a veces como para decir, híjole, me cae muy mal que la maestra siempre llegue muy temprano, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizarlo a ver si es cierto que cuando llegue la muerte va a estar tan temprano, va a ser tan puntual, ¿no? Está escrito pues en forma de epitafio, es decir, como para darle la despedida a un ser querido que ya se va a encontrar con la muerte. Y en este caso, debemos de tener un campo semántico muy apropiado precisamente para la muerte, pero hay que hacerlo con humor. El humor y la picardía es un elemento esencial de todos nosotros. Es decir, tenemos frases muy chuscas para hacer referencia al acto de morir o al hecho de morir y de trascender o pasar a mejor vida o a otro plano terrenal. Entonces, podemos decir, colgó los tenis, chupó faros, se lo cargó el payaso, ¿no? Que son palabras, bueno, que son frases de uso común, muy populares y que lo hacemos de una forma muy chusca y muy irreverente hacia la muerte, haciendo precisamente mofa, para poder esconder nuestro dolor, para poder minimizar aquello que nos causa un poquito de escozor, pues utilizamos estas frases que nos parecen como muy, muy divertidas, pero que también esconden algo pues para ocultar esa sensibilidad que al fin y al cabo todos tenemos. Entonces, bueno, vamos a ver. Precisamente para referirnos al campo semántico, también podemos llamar a la muerte de muchas maneras, como la señora de negro, la Catrina, la parca, ¿no? La huesuda, la calaca, en fin. Al muerto, pues le podemos llamar el fallecido, el finado, fiambre,
difunto, el ausente, no sé. Y pues también para hablar de este plano material, podemos decir el cadáver, los restos, las cenizas, en fin, ¿no? Entonces, sí tenemos que buscar todas estas palabras que nos puedan ayudar para poder hacer nuestras rimas y para poder jugar, ¿no? Con las palabras, porque las calaveritas literarias es eso, lo lúdico, el juego, la burla, el humor, pero sobre todo hay que utilizar toda nuestra creatividad para rendir un homenaje a los que ya no están con nosotros, o bien a los que sí están con nosotros, y también poder hacer alguna crítica, pero de una manera muy velada y con mucho sentido del humor. Para precisamente se presta para esto, esta actividad. Por ejemplo, aquí tenemos una calaverita que es al torero, ¿no? Al torero en general. Sobre todo ahorita que la fiesta brava está como muy a veces hay algunos detractores, pero en algún momento aquí en nuestro México, pues ahora sí que era una figura muy importante, era como un artista, ¿no? Entonces, al torero. Aquí yace un buen torero que murió de la aflicción de ser mal banderillero, silbado en cada función. Ha muerto de un revolcón que recibió en la trasera y era tanta su tontera que en el sepulcro ya estaba y a los muertos los toreaba convertido en calavera. Entonces aquí vemos cómo son rimas consonantes, que es torero, que rima con banderillero, aflicción, que rima con función, que también rima con revolcón, trasera con tontera y con calavera, estaba y toreaba. A veces es muy útil utilizar los gerundios. Los gerundios siempre nos dan rima, como estaba comiendo, estaba jugando, estas terminaciones ando, yendo, también nos pueden producir estas rimas de una manera muy fácil, sobre todo si vamos a empezar. Como vemos, las calaveritas pueden estar, en esta ocasión tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos. Y aquí mismo se da, en estos 10 versos es una sola estrofa, es una décima, porque son 10 versos. A cada renglón que tenemos aquí se le llama verso. Entonces puede tener tantos versos como nosotros queramos. Aquí pues se acomodó para 10, pero en realidad no hay un número, o sea, no es así como, si no son 10 o no son 4 o no, te vamos a castigar. No, aquí hay como mucha libertad porque precisamente el sentido es creativo y totalmente lúdico, es decir, de juego, para divertirte, para crear, ¿no? Ya después, si requieres como pues ahora mayor estructura o un perfeccionamiento, bueno, pues habrá que buscar otros elementos, pero en esta ocasión pues es así, es como muy abierta, ¿no? Lo que sí es que precisamente tiene que tener este sentido de la vida hacia la muerte, o sea, llevar como este camino, es lo que debe de narrar. Si se fijan, tenemos este campo semántico que habla de la muerte, habla de la aflicción, y también habla de una calavera y del sepulcro. Entonces, precisamente hay que utilizar muchos sinónimos para no decir únicamente panteón, podemos usar sepulcro, podemos decir camposanto, en fin, buscar precisamente todas estas palabras que puedan enriquecer y facilitarnos el escribir una calaverita literaria para poder jugar. Sí, maestra, perdón que interrumpa, pero también tiene el proceso que dijo, un inicio, un desenlace y la muerte. Y la muerte, sí, el desenlace es el encuentro del personaje ya con la muerte, ¿sí? Entonces es precisamente como esta estructura. Esta precisamente dijimos, cada renglón de estos es un verso. ¿Cómo vamos a poder terminar un verso? Como nosotros nos dé la gana. Aquí son 8 sílabas. Curiosamente, nuestro idioma español generalmente hablamos en bloques de 8 sílabas. Es como nuestra estructura natural. O sea, cada oración que terminamos por lo general tiene 8 sílabas, ¿sí? Entonces aquí son 8, pero si hacemos de 10 o de 12 tampoco pasa nada, ¿no? Aquí más bien lo que se trata es de tener muy buen oído para poder escuchar cómo termina cada verso, para poderlos ir acomodando y buscar palabras que casquen. Por ejemplo, torero con banderillero, aflicción con función,
¿sí? O con revolcón. Y se tiene que utilizar precisamente este lenguaje chusco, ¿no? Un revolcón es algo precisamente chusco, no estamos utilizando ni un lenguaje formal, ni tenemos que meternos como al diccionario, sino más bien analizar pues nuestra habla popular, lo que hacemos todos los días, cómo hablamos, pero también sobre todo rescatar todos estos elementos y estas frases que son burlonas y que son bien irreverentes, como decir, ¿qué le pasó a tal persona? Pues ya chupó faros, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ahora que la reina falleció, justo en épocas recientes, pues ha habido también calaveritas en honor a ella, porque pues era un personaje importante que atravesó ahora sí que muchos, 2 siglos de historia, ¿no? Y entonces no, se le decían ya chupó faros, ya colgó los tenis. Colgó los tenis, sí, sí, sí. Entonces se la cargó el payaso. Y precisamente no se hacen en un sentido ofensivo, sino que como son propios de nuestro, ahora sí que de nuestro hablar popular y también de nuestro sentido del humor, porque los mexicanos nos caracterizamos por tener este sentido del humor totalmente relajado y donde jugamos mucho con las palabras. Es decir, pues colgar los tenis, si nos vamos al sentido formal, pues sería como colgar unos zapatos deportivos en algún lugar, y en realidad no, pues estamos diciendo que ya abandonó este plano terrenal. Y entonces también utilizamos mucho el sentido figurado. Y bueno, más que nada es precisamente incluso sentarnos en familia y empezar a rescatar todas estas frases para poderle dar forma a nuestra calaverita, siempre pensando en divertirnos. Y ya después, pues ya se va armando ahora sí que sobre la marcha, ¿no? No me gustaría como dar tantos aspectos técnicos, porque lo que me interesa es como que se diviertan y hay que soltar esa mano, soltar la pluma para poder escribir. Conforme va uno escribiendo más, pues se va dando la práctica, ¿no? Se dice, ¿cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo. ¿Cómo se aprende a leer? Leyendo. Y esta es una magnífica oportunidad para podernos sentar en familia y poder hablar precisamente de la muerte, de la importancia también de la vida. Y si la vida es tan bella, ¿por qué no disfrutarla en familia y organizarnos para hacer una calaverita literaria? Aquello que precisamente como familia nos interesa, porque desde ahí se empieza a elaborar un diálogo para ponernos de acuerdo, bueno, ¿de qué la vamos a hacer? ¿A ti qué te interesa? ¿Qué te motiva? Porque tiene que ser algo significativo. Y si nos sentamos a la mesa 3 o 4 personas para decir, dentro de este año, qué pérdida o qué hecho importante ha trastocado tu vida, nos vamos a dar cuenta de las preocupaciones que tienen cada integrante de la familia y que muchas veces por la brecha generacional que tenemos no nos damos la oportunidad de comprender o de entender qué está pasando por la cabeza del otro. Porque a veces tendemos a minimizar los sentimientos de los demás porque vamos en esta rutina de la vida, ¿no? En esta rueda de la vida que nos lleva a vivir un día tras otro día de manera automática. Y no hay nada más relevante que el Día de Muertos como para ponernos a pensar sobre el significado de la vida y de los seres queridos que tenemos sentados junto a nosotros, a los que amamos y que muchas veces no les dedicamos el tiempo suficiente. Entonces, bueno, ese fue como el panorama de, ahora sí, siéntense a escribir. Vamos a ver la siguiente. Bueno, ahora sí que vamos a escribir una calaverita literaria. Aquí tengo una que se escribió hace mucho tiempo, precisamente, que es, noviembre es un mes de muchas festividades y tenemos empezando por el Día de Muertos, pero también tenemos la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, ¿no? Que bastante interesante este hecho histórico y que Ciudad Juárez tiene su casa de adobe, que es un recinto pues en donde se escribió esta declaración de la Revolución, que yo creo que también es importante porque es justo así como en la frontera, ¿no? En este linde de dos países con esta, y sobre todo en este marco crucial, estamos en el 2022, 1900, que la revolución estalló pues, en 1910, ya pasaron algunos años, pero precisamente Ciudad Juárez, porque es el INDE, pero es justo que como ahora sí como le dicen aquí en el bordo, está la casa de adobe en el límite, pues es también una oportunidad muy importante para rescatar estos elementos culturales que están aquí en la frontera
como, pues ahora sí que como un pilar de las historias de dos países que están hermanados por muchas cosas, ¿no? Por el río Bravo y por toda la historia que tenemos en conjunto. Entonces, bueno, precisamente a colación de la revolución, que es pues ahora sí que este movimiento armado que se dio en contra de Porfirio Díaz, aquí hay una calaverita que si se fijan no tiene una estructura como la otra que tenía tantas rimas, y la escogí precisamente por eso, para que se animen, porque lo dicen, es que no hallo palabras que casquen, pues no importa. Aquí lo trascendental es que hay que sentarse a escribir. Entonces, esta como es una crítica que ya les digo, que desde 1919 más o menos empezó pues, a ejercerse con mucho más presión, pues dice así: se acabó su omnipotencia y por ser un gran majadero, la parca sin más mención se lo llevó al cementerio, dejando a Pancho Madero, que ahora es el mero mero, y le dice al señor Díaz, por andar de peleonero, ahora tiene las patas frías. Si se fijan, pues estamos hablando de Francisco y Madero, uno de nuestros héroes de la revolución, pero no le dice Francisco, sino le dice Pancho, ¿no? Eso jamás lo hemos visto en los libros, ¿no? Siempre nos dijimos como que Francisco y Madero, ¿no? Francisco Indalecio, y hablamos con mucha solemnidad. Pues justo en este momento es el momento, justo en este momento es importante aligerarnos el paso y decirle Pancho, ¿no? Pancho Madero. Y precisamente buscan una palabra que rime con majadero, pero para darle todavía más ritmo dicen el mero mero, que eso también no tiene traducción, o sea, si buscáramos una traducción a otro país, el mero mero no, pero sin embargo, si nosotros lo trasladamos a nuestra habla popular, pues todo el mundo vamos a entender qué es el mero mero. Igual, aquí tiene un inicio, habla sobre una característica desagradable de Porfirio Díaz y dice que pues es un gran majadero, están en contra de él y vemos cómo termina en la muerte. ¿Sí? Que porque dice, tiene las patas frías. En ninguna parte dice que murió, en ninguna parte dice que trascendió, que pasó a mejor vida o cambió de plano, pero entendemos que las patas frías o las patas por delante, pues es sinónimo de que ya falleció. Y que, o en este caso, no es de que haya fallecido como tal, sino que se le acabó su ciclo de poder, más que nada. Y entonces aquí yo subrayé las terminaciones para que se dieran cuenta, bueno, por ejemplo, Díaz sí con Frías tiene cierta rima, pero no está tan estructurada ni está tan formal. Entonces, yo los invito nuevamente a que busquen, primero que nada, un personaje, porque tiene que ser significativo e importante, y luego empiecen a desarrollar, y ya sobre la marcha, con una mano escribir y con otra borrar, y volver a corregir y volver a escribir, ¿no? Porque también si esperamos a que sea el primer intento, no, hay que también tomarlo como lúdico y también pedir apoyo de los que están cerca de nosotros, porque se dice que dos cabezas piensan más que una. Y quizás a nosotros no se nos ocurre una cosa, pero a nuestros familiares se les ocurre otra cosa. ¿Sabe qué, maestro? Tenemos poco tiempo, no sé si quiera avanzar. Claro que sí. Aquí yo ya les estoy escribiendo cómo se cuentan las sílabas. Okay. Está aquí, precisamente para decirles que pues son 8 sílabas. Se acabó. Cuando nosotros hablamos tendemos a compactar, hacemos como una especie de contracción que se llama pues sinalefa. Entonces dice, se acabó su omnipotencia. Y contamos las sílabas y son 8, porque omnipotencia es una palabra grave. Cuando es una palabra grave se queda igual. Y tenemos el verso 2. Hay que recordar que estas líneas se llaman versos. Y acá abajo tenemos otra. Y por ser un gran majadero, ¿sí? Aquí hay también una contracción que no es por aquí en este caso era porque había dos vocales juntas, pero aquí es ser un, así decimos, no sé por qué, pero ya cuando nos escuchamos y dice, y por ser un gran majadero, también majadero es una palabra grave, son 8 sílabas, pero este verso, recordando otra vez que estas líneas se llaman versos, es la parca sin más mención, con acento en la O, es una palabra aguda. Y cuando es una palabra aguda, se le suma una más para que nos den los 8. Es decir,
no es que se cuenten como tal, sino como es una palabra mención, como es muy fuerte, se le agrega al conteo una sílaba más. Y esta pues es grave. Se lo llevó al cementerio. El cementerio es grave, se queda en 8. Entonces hay que estar siempre muy atentos a cómo hablamos, porque muchas veces pegamos las palabras y las sílabas no dan. Esto nada más es como mera, vamos a decir, como mero dato que se puede... Información en general. Ajá, como información, pero aquí lo importante es la creatividad y que vayan con el firme propósito de divertirse. ¿Y por qué no? Pues de honrar a sus muertos. Aquí otra vez hago como que el conteo y la separación de de las sílabas para que vean cómo se van separando. Igual en el video, pues lo pueden detener para que lo chequen más, porque ya vamos y para terminar con una frase de José Guadalupe Posada es: la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Pues es muy cierta esta frase y todos vamos a terminar siendo calaveras. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Sí. Muchísimas gracias, maestra Verónica, por esta explicación tan interesante y pues no nos queda más que invitar a toda la gente a que participe en nuestro concurso de calaverita literaria, que ya es tradición por parte del Consulado General de México. Ya estamos recibiendo calaveritas. Recuerden, hay 4 categorías. No la pueden llevar al consulado o no la pueden hacer llegar por el correo electrónico bechica.elpaso@gmail.com. Los esperamos. La fecha límite para nosotros recibir sus calaveritas es este 19 de octubre. Tenemos tiempo, como dice la maestra, disfrutemos hacerla en familia. Y yo los invito a que participen en este concurso. Cada categoría va a tener diferentes premios y la categoría es de 6 a 12 años, de 13 a 20 y luego de 20 a 50 y de 50 en adelante. Entonces tenemos muchas opciones para sacarnos un premio. Hay que participar. No sé si gusta agregar algo más, maestra. No, pues decirles que participen, porque lo más importante es divertirnos, pero también hay este reconocimiento por parte de compartir con otros nuestra creatividad y también pues nuestros sentimientos, porque al fin y al cabo las calaveritas se basan en eso, en que algo sea significativo, importante y lo que queramos nosotros transmitir. Entonces yo los invito a que también estén muy pendientes de todas las actividades que tienen la ventanilla educativa todos los jueves, porque tienen información muy importante, tanto financiera, de salud, porque pues precisamente la educación es el arma que cambia el mundo. Muchas gracias. Y repetimos, el concurso es para todo el público de 6 años en adelante y mandar su calaverita al correo electrónico bechica.elpaso@gmail.com. Y pues, maestra, muchísimas gracias por esta información. Y como usted mencionó, si tienen alguna duda, pueden volver a ver el video y organizarse y seguir con su calaverita. Y el año pasado también hice un video con otros elementos y otras explicaciones, entonces hay mucha información. Sí. Muchas gracias. Estén al pendiente de la página del consulado porque el mes de octubre va a ser viene la Semana Binacional de Salud y vamos a tener muchas actividades, así que no se pierdan ninguna. Acudan y consulten en la página de Facebook del consulado. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.